Compró una sentencia de muerte por un puñado de monedas. O al menos eso pensó en cuanto el polvo de la notaría se posó sobre sus desgastadas botas. Lo que parecía su única oportunidad de empezar de cero, un rayo de luz en la oscuridad de su viudez, pronto se convertiría en una pesadilla que pondría a prueba su cordura y su fe. Es difícil concebir el nivel de desesperación que requiere una madre sola en el mundo para arrastrar a sus 3 hijos al corazón de un desierto despiadado, hacia un lugar que ni siquiera los hombres más valientes se atreverían a pisar. Soledad Mendoza, la mujer a la que todos llamaban la giganta por su imponente estatura, creía que esta granja olvidada sería su salvación. Poco sabía que bajo los agrietados muros de adobe y el constante silbido del viento seco, algo antiguo, hambriento y territorial ya la aguardaba. Esta no es solo una historia de supervivencia, es un relato de lo que sucede cuando invadimos dominios que no nos pertenecen. Ocurrió en el 1906, norte de México en 1925, y lo que aquella mujer enfrentó cambió para siempre el linaje de su familia. La provincia de Chihuahua, a mediados de la década de 1920, era un polvorín latente, un territorio donde la miseria y la violencia bailaban un vals macabro. La Revolución Mexicana había terminado oficialmente en los libros de historia, pero en la polvorienta realidad del norte, las facciones seguían compitiendo ferozmente por el poder. Bandidos y desertores plagaban los caminos como langostas, y el gobierno central impuso leyes draconianas que solo sirvieron para avivar nuevas y sangrientas rebeliones. Como si la guerra de los hombres no fuera suficiente, la naturaleza cobró su precio. El tifus, un pasajero indeseable en los movimientos de tropas y la escasez de alimentos, arrasó ciudades enteras, dejando tras de sí un rastro silencioso de huérfanos, viudas y granjas abandonadas que nadie se atrevió a reclamar. Fue en este paisaje caótico, donde la vida valía menos que una cantimplora de agua, donde el mundo de Soledad Mendoza se derrumbó. Tenía solo 31 años cuando el destino le arrebató a su esposa. Esteban Mendoza no había sido un héroe de guerra ni un revolucionario con ideales ardientes. Era un hombre sencillo, un minero de plata con las manos callosas y la columna vertebral encorvada por el peso de la tierra. Honesto y fuerte como un roble del desierto, Esteban solo contaba con el respeto de sus colegas y el amor incondicional de su familia. Trabajaba en las claustrofóbicas profundidades de las minas de Santa Eulalia, ganando apenas lo suficiente para asegurar que Soledad y sus 3 hijos tuvieran frijoles en la mesa y un precario techo de zinc sobre sus cabezas. Nada más, nada menos. La tragedia, cuando llegó, no fue heroica, fue sucia y evitable. Un derrumbe en el pozo de la mina, causado por la negligencia criminal y la avaricia de una empresa extranjera que escatimó en soportes de madera, sepultó a Esteban y el futuro de la familia Mendoza. De la noche a la mañana, Soledad se encontró sola, viuda, con 3 bocas hambrientas que alimentar y sin dinero en el bolsillo. La única certeza que le quedaba era que el capataz de la mina, un hombre cuya humanidad había sido corroída por el lucro, pronto los desalojaría de la pequeña choza que pertenecía a la empresa. Y la cruel predicción se cumplió con una velocidad asombrosa. Apenas habían pasado 2 semanas desde el funeral improvisado, donde el cuerpo de Esteban fue devuelto a la tierra que lo había matado, cuando el capataz, un rudo estadounidense de piel quemada por el sol y ojos carentes de piedad, apareció en su puerta. Soledad lo recibió de pie. Con casi 2 metros de altura, era una figura que intimidaba a muchos hombres, un verdadero gigante de huesos anchos y mirada firme, pero en ese momento estaba devastada por dentro, una fortaleza en ruina. Sus hijos la rodeaban como pollitos a una gallina acorralada. Mateo, el mayor, de solo 11 años y precozmente serio. Lucía, la mediana, de 8 años con ojos asustados. Y el pequeño Rafael, que acababa de cumplir 5 años y aún no entendía la permanencia de la muerte. El hombre no mostró compasión, ni siquiera la cortesía de inclinarse el sombrero. En un español mal hablado y brutal, pronunció la sentencia. Necesitaba la casa para un nuevo empleado que llegaría pronto. Les dio 3 días
para desalojar el único hogar que los niños habían conocido. 3 días para empacar toda una vida. 3 días para encontrar un destino en un país en ruina. Ese plazo no parecía días, sino segundos escapándose entre sus dedos. Soledad no tenía a dónde ir. Sus padres habían sido secuestrados por la epidemia de gripe española años atrás. Esteban era hijo único, huérfano. Los pocos amigos que tenían eran otros mineros, tan miserables como ella, que luchaban por mantener a sus propias familias con vida. La desesperación la llevó a considerar pedir ayuda en la iglesia de la ciudad, pero conocía el precio de la caridad institucional. El sacerdote, con su bondad burocrática, la enviaría a un convento de beneficencia para trabajar como sirvienta, y sus hijos serían separados, enviados a diferentes orfanatos, esparcidos como hojas al viento, tal vez para no volver a verse jamás. La idea de perder a sus hijos, de fracasar en la única misión que le quedaba, era más aterradora que el hambre o la muerte. Fue en el segundo día de aquel cruel plazo, mientras el sol del mediodía convertía el polvoriento mercado en un horno, que el destino intervino en forma de una conversación casual. Soledad intentaba, sin éxito, cambiar un viejo chal de Esteban por maíz, cuando unas voces fuertes llamaron su atención cerca del puesto de agua. Eran 2 hombres, vestidos con el polvo del camino y la astucia de los mercaderes de tierras. Uno de ellos era conocido en la región, Ramiro Iglesias, un hombre con cara de comadreja, famoso por comprar propiedades ruinosas a viudas y revenderlas a cualquier precio. El otro era un forastero, un hombre de la capital con ropa de ciudad poco adecuada para el calor, claramente un especulador en busca de oportunidades fáciles. Ramiro habló con voz ronca, haciendo gestos expansivos. 5, amigo, solo 5. Prácticamente estoy regalando la propiedad. Es un robo. Hizo una pausa teatral, bajando el tono, pero no lo suficiente como para escapar de la atenta atención de Soledad. Pero seré sincero contigo, porque soy un hombre de principios. Nadie quiere ese lugar. Nadie. Dicen que está maldito. Dicen que el mismísimo diablo duerme allí. El desconocido soltó una risa seca y desdeñosa, abanicándose con el sombrero. No creo en esas supersticiones de indios ignorantes y campesinos asustados. ¿Cuál es el verdadero problema? Está mal la tierra, no hay agua. Ramiro Iglesias negó con la cabeza, fingiendo una preocupación que no sentía. Créanlo o no, 4 familias han intentado vivir allí en los últimos 3 años. Todas, sin excepción, huyeron despavoridas. La última ni siquiera empacó. Dejó la comida en la mesa y huyó en plena noche gritando demonios. El antiguo dueño, don Aurelio Vázquez, un hombre orgulloso, rico y cruel, desapareció entre sus propios muros. Nunca encontraron un solo hueso, ni una gota de sangre. Su familia huyó a la Ciudad de México y lo vendió todo por una miseria. Y créanme, eran gente que no tiraba el dinero. El especulador se cruzó de brazos con impaciencia. ¿Y cuál es el verdadero problema? Debe ser algo más que cuentos de fantasmas para asustar a las ancianas. Ramiro miró a su alrededor como si temiera ser oído por las mismas piedras del mercado y bajó la voz hasta convertirla en un áspero susurro. Soledad, gracias a su altura, pudo oír por encima del murmullo de la multitud. «Bestias», dijo Ramiro, «2 coyotes enormes, gigantes, pero no son coyotes comunes, amigo mío. Dicen que son nahuales, brujos transformados en bestias para proteger el territorio. Atacan a cualquiera que intente reclamar la tierra. Ya han matado al ganado, las mulas, las gallinas. Dicen que merodean la casa principal todas las noches, arañando las puertas. Los últimos habitantes juraron haberlos visto por las ventanas, con los ojos brillando como brasas rojas en la oscuridad total, con una inteligencia que ningún animal debería poseer. El extraño retrocedió visiblemente. La arrogancia de la capital se desvaneció ante el brutal folclore del desierto. «¿Entonces intentas venderme una propiedad infestada de nahuales? ¿Estás loco?» Ramiro levantó las manos en señal de rendición. «Por eso el precio, amigo, es una miseria. 5 por una finca con una casa principal de piedra sólida, un establo, un pozo profundo y cientos de hectáreas de tierra fértil
aunque seca. En cualquier otro lugar valdría 50,000 pesos oro. Si pudieras purificar el lugar, digamos, con un buen exorcista o muchos hombres armados, habrías hecho el trato de tu vida. El hombre de la capital soltó una risa amarga, negando con la cabeza. Prefiero conservar mi alma y mi cuello intactos. Gracias, pero no. Se alejó rápidamente, dejando a Ramiro solo con su gastado maletín de cuero. Soledad permaneció inmóvil, aferrada al chal sin valor contra el pecho como si fuera un escudo. Su mente corría. Tenía exactamente 6,000 pesos guardados en una pequeña caja de hojalata oxidada, escondida entre la paja de su colchón. Era todo lo que Esteban había logrado ahorrar en años de trabajo esclavo en la mina, centavo a centavo, privación tras privación. Era dinero sagrado, el fondo para el sueño de algún día comprar un pequeño terreno propio, lejos de la mina, un lugar del que sus hijos jamás podrían ser desalojados. Pero los nahuales, Soledad conocía las historias. En su infancia, su abuela Itzel hablaba de estas criaturas. Sabía que, en el corazón de México, los nahuales eran más que simples leyendas para asustar a los niños. Eran la explicación de lo inexplicable, la manifestación física de miedos ancestrales y poderes olvidados. Un nahual no era solo un animal. Era una inteligencia oscura, humana y bestial al mismo tiempo. Sabía que un coyote de ese tamaño, si las historias eran ciertas, podría destrozar a un hombre adulto en segundos. El miedo le heló el estómago, pero entonces miró a sus hijos, sentados en el polvo cerca de una tienda de campaña, delgados, sucios e inocentes. ¿Qué la asustaba más que los espíritus ancestrales? La respuesta llegó rápida y brutalmente. Verlos morir de hambre, verlos separados, verlos esclavizados. Soledad, la mujer gigantesca a quien todos miraban con una mezcla de admiración y temor, tomó una decisión que haría temblar hasta al diablo. Enderezó la espalda, respiró hondo el aire caliente y polvoriento y caminó hacia Ramiro Iglesias. Sus pasos firmes hicieron que la gente del mercado retrocediera instintivamente. El hombre guardaba sus papeles, frustrado, cuando sintió una mano pesada sobre su hombro. «Señor Iglesias», dijo Soledad con su voz grave y profunda, intentando disimular el temblor de sus manos. «Escuché su conversación. La finca que mencionó, la que nadie quiere, la voy a comprar». Ramiro Iglesias la examinó de pies a cabeza. Sus ojos de hombre de negocios evaluaron su vestido de luto andrajoso, sus sandalias gastadas y su rostro cansado. Pero también vio su estatura, la fuerza bruta en sus brazos y la desesperación en sus ojos. «Señora», dijo con cautela, «se enteró de los problemas, de cómo es la vida allí». «Lo escuché todo», respondió Soledad, sin pestañear. «Y aún así, todavía lo quiere». Tragó saliva con dificultad, sintiendo el polvo rascarse la garganta. «Necesito un lugar para mis hijos. Nos echaron de la mina. No tenemos a dónde ir. Si ese es el precio, lo pagaré». Ramiro la estudió un buen rato. Había algo en esos ojos oscuros, una determinación que rozaba la locura, una valentía que solo surge cuando se cierran todas las puertas. Conocía esa mirada. Era la de un animal acorralado que decide atacar en lugar de rendirse. «Mire, señora», dijo con la voz perdiendo el tono de vendedor y adquiriendo un tono de auténtica advertencia, «soy un coyote, vendo terrenos, pero no soy un asesino. No miento sobre el peligro. Esas cosas son reales. Fui allí una vez para evaluarlo. Vi las garras en las vigas del porche. Son del tamaño de mi mano abierta. Vi los restos de una vaca que descuartizaron y dejaron pudrir. Si va allí con niños, mis hijos se morirán de hambre aquí si no tengo techo». Lo interrumpió Soledad, subiéndola así en voz. «Al menos allí tendremos muros de piedra. Al menos allí tendremos tierra para sembrar. Yo me encargaré de los nahuas, o ellos me encargarán de mí. Pero no veré a mis hijos mendigar». Ramiro suspiró profundamente. Era un hombre de negocios. Y los negocios son los negocios, pero sentía un peso en la conciencia. «De acuerdo, pero no quiero cargar con el peso de sus muertes sin informarles hasta el final. Vengan a mi oficina mañana al amanecer con el dinero. Prepararé la escritura. Es un título antiguo, de la época de don Porfirio, pero es legal. Y que Dios, o quien quiera que esté escuchando en ese desierto, la proteja, señor, porque lo va a necesitar». Esa noche, la última noche en la casa de la mina, Soledad reunió a sus hijos alrededor de una fogata de leña seca de mezquite en el patio. Mateo,
de 11 años, y con la responsabilidad prematura sobre sus hombros, comprendió de inmediato que su madre había tomado una decisión seria. Lucía peinó a su muñeca de trapo y Rafael durmió, ajeno al destino que se desplegaba. «Hijos», comenzó Soledad con su voz firme resonando en el aire frío de la noche, «mañana nos vamos de aquí, nos vamos a un lugar nuevo, nuestro propio rancho». Mateo frunció el ceño desconfiado. «Nuestro». «Pero mamá, ¿cómo? ¿Con qué dinero?» «Con el dinero que ahorró tu padre», dijo, tocando el lugar donde estaba escondida la caja de hojalata. «Siempre soñó con tener nuestra propia tierra. Ahora vamos a hacerle realidad ese sueño». Los ojos de Mateo brillaron. «¿Un rancho de verdad? ¿Con tierra para sembrar maíz?» Soledad sonrió, pero era una sonrisa triste y frágil. «Quizás algún día, mi amor, pero necesito que entiendas algo muy importante. El lugar está aislado, está lejos de la ciudad, en medio del desierto. Y el desierto es implacable». «¿Imperdonable cómo, mamá?», preguntó Mateo. Soledad dudó. ¿Cómo podía explicarle a un niño lo de las bestias sobrenaturales sin provocarle pesadillas eternas? ¿Cómo podía prepararlo para el horror sin paralizarlo? «Animales salvajes», dijo, eligiendo una verdad a medias. «Coyotes, serpientes, animales que pueden ser peligrosos si no tenemos cuidado. Por eso tendremos que ser muy astutos. Nunca, jamás salgan solos de noche. Y siempre, siempre, obedézcanme en todo. ¿Entienden?» Mateo asintió lentamente, pero la duda persistía en sus ojos. Lucía parecía asustada, agarrando la muñeca de su madre. «Todo estará bien», dijo Soledad, intentando convencerse a sí misma más que a ellos. «Estaremos juntos y tendremos un techo que nadie, ningún capataz, ningún dueño de mina podrá quitarnos. Eso es lo que importa». A la mañana siguiente, con el sol rojo saliendo sobre las montañas, Soledad le entregó los billetes arrugados a Ramiro Iglesias. A cambio, recibió un fajo de papeles amarillentos y quebradizos, sellados con el águila del gobierno de Porfirio Díaz. Con lo que le quedaba de dinero, le compró a Ramiro una mula vieja y testaruda y recibió un mapa improvisado dibujado en una servilleta sucia. «Son unas 4 horas de caminata hacia el oeste», explicó Ramiro, evitando el contacto visual. «El camino está despejado hasta el arroyo seco. Después, solo hay que seguir las huellas de la carreta abandonada. La finca está en un pequeño valle rodeado de antiguos mezquites. Es la única construcción de adobe en kilómetros. No hay pérdida». Soledad les dio las gracias. Ató sus pocas pertenencias, 2 baúles viejos, bolsas de ropa, ollas de barro y las botas de Esteban, al lomo de la mula, y partió. El viaje fue una prueba de resistencia. El sol del mediodía transformó el desierto de Chihuahua en un horno. El polvo les entró en los ojos, la boca y los pulmones. La mula se resistía a cada kilómetro, y Soledad, con su fuerza de gigante, caminaba a su lado, cargando a Rafael en brazos para proteger al animal y a los demás niños. El paisaje cambió gradualmente. El ruido y el humo de la mina quedaron atrás, reemplazados por un silencio absoluto y opresivo. El desierto se abrió infinito y ocre, salpicado de cactus que parecían centinelas esqueléticos. No se oía el canto de los pájaros, solo el silbido del viento entre las piedras. Al llegar al lecho seco del arroyo, Soledad sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor sofocante. El camino que seguían era casi invisible, una cicatriz en la tierra que olía a abandono. El aire parecía más pesado allí, quieto, como si la tierra misma contuviera la respiración, esperando. Parecía el tipo de lugar donde el diablo echaba una siesta. «Mamá, tengo miedo», susurró Lucía aferrándose a la falda de su madre. «Es solo el desierto, cariño. Ya casi llegamos». Pero Soledad también lo sentía. Esa opresión en el pecho, la inconfundible sensación de ser observada por ojos invisibles y hostiles, ocultos en la sombra de las rocas. Tras otra hora de agotadora caminata sobre piedras sueltas, el sendero se abrió en una depresión natural, un pequeño valle escondido. Y allí estaba la granja. El nombre, la sombra, estaba casi borrado en un arco de adobe caído en la entrada. La casa principal era una sólida construcción de piedra y adobe,
testigo de tiempos más prósperos, pero ahora era una triste ruina. Los muros eran gruesos, pero el techo de tejas rojas se había derrumbado parcialmente de un lado, como un hombro roto. Dos ventanas en la parte delantera se abrían oscuras y vacías, sin vidrios, y la pesada puerta de mezquite estaba agrietada. Junto a ella, un establo de madera yacía casi al ras del suelo, destruido, y un corral de piedra yacía en ruinas. En el centro del patio, un pozo con un borde de piedra se alzaba solitario. El desierto lo rodeaba todo como un muro. Era el lugar perfecto para esconderse, pero también el lugar perfecto para morir olvidado. Soledad ayudó a los niños a bajar. El silencio era absoluto, ni un grillo, ni una brisa. «Quédense cerca de mí», ordenó, tomando el cuchillo de cocina que llevaba en la cintura. Empujó la puerta principal. No estaba cerrada con llave, solo atascada por la arena acumulada. Con un empujón de hombro, la puerta cedió con un crujido largo y agudo que sonó como un grito de dolor desde la casa. El interior olía a polvo viejo, aire viciado y algo más. Algo almizclado, rancio, animal. Los muebles pesados estaban cubiertos de una capa rígida de polvo. Una mesa de comedor, sillas volcadas, un aparador. En la cocina, platos de barro rotos en el suelo indicaban una huida apresurada. Mateo entró justo detrás de su madre y se detuvo, señalando hacia arriba. «Mamá, mira eso, en la viga». Soledad miró y sintió que la sangre se le escapaba de la cara. En la sólida viga de madera que sostenía el techo de la sala, había marcas profundas, 5 surcos paralelos, rasgados en la dura madera como si fuera mantequilla. Eran marcas de garras, enormes marcas de garras. Ningún oso ni puma dejaría marcas tan altas ni tan profundas. Debió de ser algún animal salvaje cuando la casa estaba vacía, mintió con voz hueca. Un oso, quizá, pero sabía que allí no había osos. Exploró el resto de la casa con el corazón latiéndole con fuerza. En las habitaciones traseras encontró más marcas en los marcos de las ventanas, como si algo hubiera intentado entrar repetidamente, poniendo a prueba la resistencia del adobe noche tras noche. El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía sangre derramada sobre las montañas. Soledad sabía que no tenían tiempo que perder. Pasaron las últimas horas del día en una actividad frenética. Soledad y los niños limpiaron una habitación, la más segura, la que tenía las paredes más intactas. Ella bloqueó la puerta principal de la casa con la pesada mesa del comedor. Cerró todas las ventanas que aún tenían persianas y clavó tablas en las que no. «No importa lo que oigan esta noche», les dijo a los niños, sentándolos a todos en un solo catre viejo que encontraron. «No abran la puerta del dormitorio, no miren por la ventana, tápense los oídos y recen. Todo estará bien». «Mami, nos estás asustando», gimió Lucía. «Tengo cuidado. Ahora a dormir». Soledad cerró la puerta del cuarto de los niños y la bloqueó desde afuera con un pesado baúl. Regresó a la sala principal, encendió un cabo de vela y se sentó en una silla de madera de espaldas a la pared frente a la puerta atrancada. En la mano, el cuchillo oxidado. Era lo único que tenía contra la noche. Las primeras horas fueron sepulcrales en silencio. El desierto se enfrió rápidamente. Soledad escuchó el viento y su propio corazón. Empezó a relajarse, pensando que quizás las historias eran exageradas, leyendas para rebajar el precio. Quizás las bestias se habían ido. Entonces lo oyó. Un gruñido, bajo, gutural, vibrante, parecía provenir de debajo de la tierra, pero provenía del patio. No era el aullido de un coyote, era profundo, lleno de malevolencia consciente. Soledad se quedó paralizada, el cuchillo tembló en su mano, el gruñido se escuchó de nuevo, más cerca, y entonces el inconfundible sonido de pesadas garras raspando la piedra del pozo del patio. Crich, crich. Se obligó a ponerse de pie. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo de terracota. Caminó hacia la ventana delantera. Con mano sudorosa, deslizó la contraventana apenas una fracción de centímetro. Se asomó. La luna pálida iluminaba el patio con una luz fantasmal, y allí estaba, cerca del pozo,
había una sombra, una silueta que desafiaba la lógica. Era un cánido, sí, pero del tamaño de un ternero o de la mulá que habían traído. El pelaje era oscuro, erizado, una masa de sombras. La cabeza era enorme, maciza, pero lo peor eran los ojos. La criatura giró la cabeza hacia la casa, como si pudiera oler el miedo de Soledad a través de la pared. Sus ojos brillaban en la oscuridad, 2 puntos de brasas rojas, ardiendo con una inteligencia malévola. No eran ojos de animal, eran ojos de demonio. Soledad ahogó un grito tapándose la boca con la mano, y entonces, desde el otro lado de la casa, proveniente de las ruinas del establo, oyó otro gruñido, idéntico. Eran 2. Corrió en silencio hacia la ventana de la cocina. Echó un vistazo. Sí, la segunda bestia, igualmente gigantesca, rodeaba la casa desde un lateral. No solo rondaban, cazaban. Rodeaban la casa con la precisión de soldados experimentados. La noche se convirtió en un asedio de terror absoluto. Soledad permaneció despierta, con todos los músculos tensos, atenta. Las bestias volaban en círculo, arañaban las paredes de adobe, probando la integridad de la estructura. Empujaban las puertas. En un momento dado, una de ellas saltó al tejado del ala derrumbada, y Soledad oyó fuertes pasos sobre las vigas sobre su cabeza, haciendo caer polvo del techo. Rezó a todos los santos que conocía. Rezó para que la mesa aguantara, para que las ventanas no cedieran, para que sus hijos no despertaran y vieran lo que había afuera. Cuando los primeros rayos de sol, grises y tímidos, tocaron el horizonte, los sonidos finalmente cesaron. Un aullido largo, lastimero y frustrado resonó, disipándose en la distancia. Las bestias se habían ido con la luz. Soledad se desplomó en la silla, con todo su cuerpo temblando de agotamiento y adrenalina. Estaba viva, sus hijos estaban vivos, pero al mirar la puerta atrancada y la luz del día filtrándose por las rendijas, una certeza escalofriante se apoderó de su corazón. Esa solo había sido la primera noche. La casa había resistido por ahora, pero ellos regresarían y tenían hambre. Cuando por fin salió el sol, bañando el desierto con una luz blanca e implacable que dejaba al descubierto cada grano de arena, Soledad sintió que emergía de un largo ahogamiento. Esperó una hora entera bajo el sol abrasador, escuchando el silencio, antes de armarse de valor para retirar la barricada de la puerta. Salió con cautela, con el cuchillo oxidado aferrado en la mano sudorosa y la mirada escrutando el horizonte en busca de cualquier movimiento. Lo que encontró en el patio le revolvió el estómago. El suelo de tierra compactada estaba revuelto, como si allí se hubiera librado una batalla. La puerta del establo, ya en ruinas, había sido arrancada de sus goznes y reducida a ramita. Profundas astillas en el marco de madera de la ventana mostraban dónde algo había intentado, con fuerza bruta, abrirse paso hacia el interior. Pero lo que realmente le heló la sangre fueron las marcas en el suelo, impresas en el fino polvo, claras como moldeadas en yeso. Había huella. Eran huellas caninas. Sí, pero de un tamaño que desafiaba la lógica natural. Eran más grandes que la mano abierta de Soledad, hundiéndose profundamente en la tierra, indicando un peso colosal. Mateo, incapaz de contener la curiosidad y el miedo, escapó de su encierro y se detuvo junto a su madre. Miró las marcas en la tierra y luego su rostro, buscando una explicación racional que no existía. Con voz temblorosa, el niño murmuró que no podía ser de un coyote común, ni siquiera de un lobo. Soledad no tuvo fuerzas para mentir. El sol de la mañana iluminó la verdad con brutal claridad. Admitió, con la voz endurecida por el terror, que no eran animales normales, eran los nahuales. Habían venido, habían puesto a prueba las defensas, y ella sabía, con la certeza de quien siente la muerte en el cuello, que regresarían. La pregunta de Mateo, ¿qué harían?, ya que no podían vivir allí, flotaba en el aire caliente y seco. Soledad miró la casa de piedra, su única posesión, su último refugio, y luego el desierto infinito, que los rodeaba como un océano hostil. Huir significaba hambre, separación, una muerte lenta en la miseria de las ciudades. Quedarse significaba enfrentarse a monstruos. Entre el terror seguro y el terror probable,
eligió la tierra. Le prometió a su hijo que sobrevivirían, que reforzarían las puertas, que encontrarían la manera. Pero, en el fondo, no tenía ni idea de cómo una viuda solitaria podía enfrentarse a dos criaturas sobrenaturales que reclamaban ese lugar como su territorio de casa. Los días siguientes se arrastraron en una rutina de tensión insoportable, una pesadilla a cámara lenta. Durante el día, Soledad intentaba mantener una fachada desesperada de normalidad. Les pedía a los niños que la ayudaran a limpiar el interior de la casa, barriendo décadas de polvo y abandono, intentando transformar la ruina en un hogar. Ella misma trabajaba frenéticamente bajo el sol, despejando un terreno cerca de la puerta para un huerto, pero sus ojos no descansaban. Con cada golpe de azadón, observaba las sombras de los mezquites que salpicaban el valle, sintiendo el peso de miradas invisibles. Las bestias no aparecían a la luz del sol, pero su presencia era una presión constante en la nuca, una certeza de que estaban allí, en las colinas, esperando la cacería. Y cada noche, sin falta, en cuanto el último rayo de luz moría en el horizonte y descendía el frío del desierto, el terror volvía a empezar. Las bestias llegaban, a veces juntas, corriendo en círculos alrededor de la casa, como un torbellino de oscuridad. A veces, por separado, flanqueando la propiedad con información militar. Soledad y los niños pasaban las noches acurrucados, escuchando el sonido de las garras raspando el adobe, el golpe sordo de cuerpos pesados contra las puertas, la lluvia de polvo que caía del techo cuando uno de ellos subía. El sonido más aterrador, sin embargo, era el gruñido, vibraciones bajas y guturales que parecían provenir de la tierra misma, penetrando los huesos. En una de esas noches interminables, la violencia se intensificó. Una de las bestias, presa de una furia repentina, atacó el establo en ruinas donde Soledad guardaba algunas herramientas. El estruendo de la madera astillada y las paredes derrumbándose fue ensordecedor. El animal entró, destruyendo lo que quedaba de las vigas podridas. Soledad, encerrada dentro, oyó el caos, el sonido de una destrucción frenética y luego un último estruendo, seguido de un silencio repentino, y poco después, un aullido apagado y furioso. El techo del establo se había derrumbado. Al amanecer, un tenso silencio se cernía sobre la granja. Soledad salió, cuchillo en mano, y encontró el establo reducido a un montón de escombros. La viga principal, un tronco sólido de madera, se había derrumbado, bloqueando la única salida, y el nahual estaba dentro. A 30 metros de distancia, Soledad vio, a través de una grieta entre los tablones caídos, el resplandor de dos brasas rojas en la oscuridad. La bestia estaba atrapada. Un pensamiento terrible, nacido del instinto de supervivencia más primario, cruzó la mente de Soledad. Podía amontonar más piedras en la entrada. Podía dejarla allí, sin agua, bajo el calor desértico de 40 grados. La bestia moriría. Sería una menos. Era cruel, pero era la guerra. Dio un paso adelante, con la mano sudorosa en el mango del cuchillo, calculando cómo mover las piedras. Pero entonces algo cambió. El nahual atrapado dejó de gruñir y emitió un sonido que Soledad nunca esperó oír de un demonio, un gemido, no de dolor, sino de angustia, un llamado agudo y lastimero. Y desde las colinas lejanas llegó la respuesta. El segundo nahual aulló de vuelta, un sonido lleno de desesperación y lealtad. Soledad se detuvo, atónita. En ese diálogo de aullidos comprendió algo fundamental. No eran monstruos solitarios y sin alma. Eran una pareja, compañeros. Había un vínculo entre ellos, una inteligencia emocional que trascendía la bestialidad. La bestia atrapada pedía ayuda y la otra sufría por no poder ayudar. Fue en ese instante de vacilación, con la mano suspendida en el aire y el corazón dividido entre el miedo y la empatía, que Soledad oyó el sonido de la grava aplastada tras ella. Giró sobre sus talones, con el cuchillo en alto, dispuesta a matar o a morir. Pero no era un bandido, ni otra bestia. Emergiendo del lecho seco del arroyo, como una aparición hecha de polvo y tiempo, había un hombre. Era un anciano indígena, un tarahumara,
inconfundible por su atuendo tradicional, la tagora blanca ceñida a la cintura, la camisa holgada, las sandalias de cuero crudo. Su rostro era un mapa geográfico de profundas arrugas, bronceado por el sol de 1000 veranos, y su larga cabellera canosa estaba recogida con una cinta roja. No parecía amenazante. Parecía eterno. Sus ojos oscuros la observaban con una calma que desarmaba cualquier agresión. «Buenos días, señora», dijo, con la voz como el crujido de hojas secas. «¿Se equivocó al comprar esta tierra? No le pertenece». Soledad, aún con la adrenalina a flor de piel, mantenía el cuchillo en alto. «¿Quién es usted? ¿Qué busca aquí?» «Me llamo Hilario», respondió el anciano sin moverse. «Lo sé porque la tierra habla, y yo escucho. Vivo en las montañas, a 2 días de camino. Pero sentí el desequilibrio, oí la llamada en la noche. Está atrapado, y Sombra, la hembra, está en las colinas, esperando». Soledad bajó el cuchillo, atónita. ¿Los conoces? ¿Les pusiste nombre? Hilario caminó lentamente hacia el establo, ignorando el peligro latente. Se detuvo cerca de los escombros, ladeando la cabeza para escuchar los gemidos de la bestia atrapada. «Noche», murmuró señalando el establo. «Él es el macho. Sombra es la hembra, es más inteligente, más peligrosa». «Son nahuales», susurró Soledad, una palabra cargada de superstición. «Hechiceros». El anciano se volvió hacia ella, con una sonrisa triste en sus delgados labios. «Los aldeanos nombran lo que temen para intentar controlarlo. No son hechiceros, son guardianes. Son el espíritu de este desierto que se ha hecho carne y hueso, y están locos de dolor». Hilario entonces contó la historia que Ramiro Iglesias había omitido, la sangrienta verdad sobre el rancho. El antiguo dueño, don Aurelio Vázquez, no solo había sido un hombre rico, había sido un hombre sádico. Había construido su rancho en un sitio sagrado para los pueblos antiguos, profanando la tierra. Cuando aparecieron los cachorros de coyote, no los mató. Intentó algo peor. Intentó domarlos. Los encadenó, los golpeó, los dejó sin agua bajo el sol para convertirlos en monstruosos perros guardianes, trofeos vivientes de su poder sobre la naturaleza. Pero la naturaleza no se doblega. Cuando crecieron y se volvieron demasiado fuertes, intentó matarlos, pero se defendieron. Don Aurelio desapareció, devorado por su propia creación. Las bestias no eran malvadas por naturaleza, eran el resultado de la crueldad humana, moldeadas por la tortura para ver a cualquier humano como un enemigo. «¿Y tú?», preguntó Soledad sintiendo el peso de aquella revelación. «¿Por qué estás aquí?» «Por ti, gigante», dijo Hilario. «Conocí a tu abuela, Itzel, la curandera de Batopilas. Ella me enseñó las costumbres de la tierra cuando era niño. Cuando el viento me anunció que una mujer de la sangre de Itzel estaba aquí, supe que tenía una deuda que saldar. Vine para detener la sangre que fluía de nuevo». Miró el establo. «Voy a liberarlo». «¿Estás loco?» Soledad dio un paso al frente. «Te destrozará, nos matará». «No si pido permiso», respondió Hilario con calma. «Les enseñaré a confiar de nuevo. Convertiré a sus carceleros en sus protectores». Parecía una locura, un suicidio. Pero Soledad miró el desierto, a sus hijos asomándose por la rendija de la puerta, a la falta de opciones. Si ese viejo moría, ella estaría en la misma situación. Si lo conseguía, sería un milagro. «Hazlo», dijo, «pero mis hijos están encerrados». Soledad corrió adentro, encerró a los niños en la habitación más segura y atrincheró la puerta principal. Pero no pudo evitar mirar. Se quedó de pie junto a la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza, presenciando lo imposible. Afuera, Hilario se acercó a los escombros. De una bolsa de cuero sacó un puñado de pinole, harina de maíz tostada, y lo sopló hacia la bestia atrapada. Empezó a hablar, primero en un idioma gutural y antiguo, luego en español. «Buenas noches, soy yo, Hilario. Te traje agua cuando te encadenó. Recuérdame». Un rugido furioso respondió desde adentro, haciendo temblar las piedras. «Yo quitaré las piedras, hermano. No te haré daño». Con una fuerza sorprendente, el anciano comenzó a remover los escombros, piedra a piedra, tablón a tablón. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande, se detuvo y retrocedió unos pasos. El silencio invadió el valle, y entonces, de entre las sombras, emergió la noche. A la luz del día, la bestia era aún más aterradora. Del tamaño de un pony,
con músculos negros que se tensaban bajo un pelaje manchado de sangre seca y polvo. Sus ojos rojos, desquiciados por la rabia y el miedo, se clavaron en el anciano. Gruñó, dejando al descubierto unos colmillos amarillentos capaces de romper huesos humanos como si fueran ramitas. Soledad contuvo la respiración, anticipando el ataque. Hilario no corrió. Hizo lo impensable. Se arrodilló en el polvo, apoyó las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba, estilizando su silueta, ofreciendo el cuello, en una postura de total sumisión y confianza. «Tú eres el guardián», dijo el anciano en voz baja. «Esta tierra es tuya, pero la mujer es de la sangre de Itzel, es de la familia. No somos Iron Man». La bestia avanzó, paso a paso, salivando. Se detuvo a 1 metro de Hilario. El aroma almizclado del animal llegó a la ventana donde estaba Soledad. Noche olió el aire. Olió el miedo que no existía en el anciano. El recuerdo de una antigua bondad, del agua traída en secreto años atrás. Pareció luchar contra el instinto asesino. Hilario extendió la mano lentamente. Noche estiró el cuello y en un momento que desafió todas las leyes de la supervivencia, rozó con su hocico húmedo la mano del hombre. No hubo mordisco. Hubo un suspiro, un sonido de tensión liberándose. La bestia retrocedió. Miró hacia la casa donde estaba Soledad. Luego se dio la vuelta y corrió hacia los cerros, desapareciendo entre los cactus. Hilario se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Le temblaban las manos, pero sonrió. «Ese fue el primer paso», dijo cuando Soledad abrió la puerta pálida. «Pero Sombra, la mujer, es el problema. No olvida. Y está ahí fuera». Así comenzó la convivencia más extraña que el desierto había visto jamás. Hilario se negó a dormir dentro de la casa. Acampó junto al pozo, en el territorio de las bestias. Dijo que necesitaba ser parte del paisaje. Estableció un ritual sagrado. Todas las tardes, antes del atardecer, llenaba un cuenco de barro con agua fresca del pozo y colocaba un puñado de piñones junto a él, no como alimento para saciar el hambre, sino como ofrenda de paz. Le habló al viento, explicándole que estaban allí para cuidar la tierra, no para dominarla. Las primeras noches fueron tensas. Las bestias vinieron, bebieron el agua, pero mantuvieron la distancia, observando a Hilario con recelo. Él permaneció sentado, inmóvil como una roca, dejándose ver, oler, juzgar. Para Soledad y los niños, la vida cambió. Hilario les enseñó a caminar de otra manera. «No pisoteen», les decía, «no corran gritando, muévanse como el viento, sean agradecidos con la tierra. Si actúan como depredadores o invasores, serán tratados como tales». Los niños aprendieron a respetar el silencio. Mateo, fascinado por el anciano, lo siguió, aprendiendo a leer las huellas en la arena. Pero la verdadera prueba llegó 3 semanas después. Hilario se acercó a Soledad con expresión seria. «Gigante», dijo, «nos aceptan, pero huelen a los niños». Para Sombra, el olor de un cachorro escondido es el de una amenaza o una presa. Mientras escondas a tus hijos, ella rondará por la casa intentando entrar. Hay que presentarlo. Soledad sintió que el pánico crecía. «¿Quieres que les entregue a mis hijos? Jamás. Prefiero morir». «Si no lo hacen», replicó Hilario, «serán prisioneros aquí para siempre. El miedo los matará antes que las bestias. Necesitan ver que los cachorros son de la manada». Fue la decisión más difícil de la vida de Soledad, más difícil que comprar la finca. Pero miró a Hilario y vio la sabiduría ancestral en sus ojos. Vio a Sombra bebiendo agua tranquilamente a pocos metros de la puerta. Había un orden allí, una ley natural que debía aceptar. «Empezamos con Mateo», dijo con la voz entrecortada por la emoción. A la mañana siguiente, una procesión inusual salió de la casa. Hilario abrió el camino. Soledad lo siguió con su pesada mano sobre el hombro de Mateo. El niño estaba pálido, pero caminaba con paso firme. Knight estaba en el patio. Al verlos, se levantó, con los músculos tensos. Sus ojos rojos se fijaron en el pequeño. «Knight», llamó Hilario, «un cachorro de la tierra. Protección». La bestia se acercó. Soledad tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no apartar a Mateo. El aliento caliente del animal, con olor a carne cruda,
golpeó el rostro del niño. Knight lo olfateó de pies a cabeza, una inhalación profunda y ruidosa. Mateo cerró los ojos y se quedó inmóvil. Entonces, la bestia emitió un gruñido de desinterés y volvió a acostarse. Mateo había sido aceptado. En los días siguientes le tocó el turno a Lucía, quien lloró en silencio mientras Sombra se lamía una lágrima de la mejilla, saboreando la sal. Y finalmente, el pequeño Rafael, quien en la inocencia de sus 5 años rió e intentó acariciar al perro grande, siendo detenido con suavidad por Hilario. Se había cruzado la frontera. El olor de los niños ahora formaba parte del aroma de la granja. Ya no eran intrusos, eran parte del territorio que las bestias juraron proteger. La vida adquirió un nuevo ritmo. Hilario, ahora parte integral de la familia, empezó a dormir en el porche y luego, a petición de los niños, en un catre dentro de la cocina. Él y Soledad trabajaban codo con codo, reparando cercas, sembrando maíz, guiados por una comprensión mutua que no necesitaba palabras. Pero el mundo exterior no se detenía. El desierto seguía siendo un lugar de hombres violentos. En el invierno de 1926, la frágil paz se rompió. 3 hombres a caballo aparecieron en el lecho del Cinto sin arroyo. Eran desertores del ejército, sucios, armados y desesperados. Vieron la granja aislada, vieron a la mujer sola en el patio cortando leña y vieron una oportunidad fácil. «Que Dios la bendiga, señora», dijo el líder. Un hombre con dientes de oro y ojos apagados, desmontando de su caballo con un rifle en la mano. «Tenemos hambre, y parece que aquí tienen de sobra». Soledad levantó su hacha, interponiéndose entre ellos y la casa donde se escondían los niños. Hilario estaba en las colinas recogiendo hierbas. Estaba sola. «Váyanse», dijo con voz atronadora. «Aquí no hay nada para ustedes». Los hombres rieron. «Ya lo decidimos, giganta». Avanzaron rodeándola. Uno de ellos sacó un machete. Entonces la sombra se movió. No venía de las colinas. Venía de entre las ruinas del establo, donde dormía invisible durante el día. La noche no ladraba. Atacó en absoluto silencio. Un misil negro de 70 libras, de puro músculo y furia, golpeó al hombre del machete en el pecho, derribándolo con el sonido de costillas al romperse. El grito del hombre fue un aullido de puro terror. Los otros 2 giraron, intentando apuntar sus armas, pero Sombra ya estaba allí. Surgió de debajo del porche, colocándose entre Soledad y el líder. Su gruñido hizo que el caballo del bandido se encabritara y derribara al hombre. La escena se congeló. Soledad, con el hacha en alto, los 2 nahuales con los colmillos al descubierto, babeando, la flanqueaban como gárgolas vivientes, y los 3 bandidos en el suelo, sangrando y aterrorizados ante monstruos que no deberían existir. «Váyanse», gritó Soledad. «Váyanse antes de que los coman vivos». Los hombres no necesitaron una segunda orden. Arrastraron al herido, montaron torpemente y huyeron hacia el desierto, gritando que la granja estaba custodiada por el diablo. Cuando el polvo se asentó, Sombra se volvió hacia Soledad. La adrenalina aún corría por sus venas. Miró a la bestia, que podría haberla matado en un instante, pero que había decidido luchar por ella. Lentamente, Soledad bajó el hacha, extendió su mano temblorosa y tocó la enorme cabeza de la loba. El pelaje era áspero y cálido. Sombra cerró los ojos un segundo, aceptando el tacto, y dejó escapar un suspiro. En ese momento, Soledad comprendió. No eran mascotas. Eran aliados, eran la justicia del desierto, y por primera vez desde la muerte de Esteban no se sentía sola. Tenía un ejército. La leyenda de la granja Sombra nació esa tarde, en el rastro de polvo que dejaban los desertores que huían. La noticia de que la viuda gigante comandaba demonios del desierto se extendió por campamentos mineros, cantinas de Chihuahua y fogatas de viajeros más rápido que un incendio forestal en un campo seco. Algunos decían que Soledad era una bruja ancestral que había hecho un pacto de sangre. Otros juraban que Hilario era un hechicero capaz de transformar piedras en bestias. Pero la verdad, mucho más simple y profunda, era que se había restablecido el equilibrio. El lugar, una vez evitado como un cementerio maldito,
irónicamente se había convertido en el lugar más seguro de todo el norte de México. Nadie, ni el bandido más desesperado, ni el recaudador de impuestos más avaricioso se atrevía a cruzar la línea invisible del lecho seco del arroyo sin permiso. Los meses siguientes estuvieron marcados por una prosperidad silenciosa y sin precedentes en aquella tierra violenta. La granja floreció. Hilario y Soledad trabajaban la tierra codo con codo, comunicándose a menudo sin palabras, guiados por un ritmo de trabajo que prescindía de las órdenes. El respeto mutuo se transformó en algo más sólido que las piedras de la casa, una alianza de almas, forjada en la supervivencia. Los niños crecieron fuertes, templados por el sol y la libertad. Mateo, a los 12 años, ya caminaba como un hombre, aprendiendo de Hilario a leer el cielo y a encontrar agua donde solo había piedras. Lucía perdió el miedo y, en una muestra de valentía que dejó a su madre sin aliento, comenzó a dejar cuencos de leche de cabra para Sombra, quien aceptó la ofrenda con la dignidad de una reina. El pequeño Rafael, inocente e intrépido, hablaba con las bestias gigantes como si fueran perros guardianes, y Soledad, observando desde lejos, percibió que los nahuales toleraban la charla del niño con una paciencia casi paternal. Pero la tierra, aunque pacificada, aún guardaba sus secretos, y fue una violenta y repentina tormenta de verano en 1927 la que desvaneció la última capa de misterio que cubría la historia de Don Aurelio. Lluvias torrenciales cayeron sobre el desierto, transformando el lecho seco del arroyo en un torrente de lodo. El agua erosionó la tierra, remodeló el paisaje, y al pasar la tormenta dejó al descubierto lo que el desierto había intentado ocultar. Parte de la ladera detrás de la casa se derrumbó en un deslizamiento de tierra, y cuando Hilario fue a inspeccionar los daños, encontró algo blanco emergiendo del lodo rojo. Eran huesos, huesos humanos, pulidos por el tiempo y la tierra. Hilario llamó a Soledad y juntos, bajo el sol que volvía a brillar, excavaron cuidadosamente el lugar. Lo que encontraron completó la última pieza del rompecabezas de la tragedia que había atormentado ese lugar. No había un solo esqueleto, había dos. El primero era fácil de identificar por los restos de unas botas de montar de cuero fino y la hebilla de plata oxidada de su cinturón. Era Don Aurelio Vázquez, el antiguo dueño, el hombre de hierro que había intentado domar lo indomable. Su cráneo mostraba fracturas brutales, marcas inconfundibles de colmillos gigantescos que habían aplastado el hueso como si fuera una cáscara de huevo. La justicia de las bestias había sido rápida y letal, pero fue el segundo esqueleto lo que hizo que Soledad se llevara la mano a la boca y que Hilario suspirara con profunda tristeza. Eran huesos más pequeños y frágiles, quizá los de un hombre o una mujer joven, y sujetos a los tobillos de ese esqueleto anónimo, aún cerrados y corroídos por el óxido, había grilletes de hierro, cadenas pesadas de las que se usaban para sujetar a esclavos o prisioneros. Hilario limpió la tierra del cráneo del segundo cuerpo y miró hacia el establo, donde Noite descansaba, observando el horizonte. No fue solo una rebelión, murmuró el anciano, con la voz cargada de comprensión. Don Aurelio no solo torturaba a los animales, estaba lastimando a alguien, quizás a un trabajador esclavo, quizás a alguien que trajo aquí encadenado. Las bestias lo vieron. Soledad miró los huesos encadenados y sintió una oleada de emoción abrumadora. En el pueblo se contaba que los nahuales eran monstruos que se rebelaron contra su amo, pero la verdad escrita en esos huesos era diferente. No habían atacado por pura malicia, habían atacado para proteger a los débiles. Cuando don Aurelio alzó la mano contra la criatura encadenada, los nahuales, que también conocían el dolor de las cadenas, intervinieron, mataron al opresor para salvar al oprimido, aunque ya era demasiado tarde para la víctima. Esas criaturas, temidas como demonios, poseían un sentido de la justicia moral más agudo que muchos hombres. ¿Qué haremos?, preguntó Soledad, sintiéndose en terreno sagrado. Haremos lo correcto, respondió Hilario. Les daremos el descanso que la vida les negó. Cavaron 2 fosas profundas, lejos de la casa,
pero bajo la sombra protectora de una antigua mezquita. Enterraron los dos cuerpos, el del tirano y el de la víctima, devolviéndolos al desierto que, al fin y al cabo, iguala a todos. Cuando Hilario informó a las autoridades de la ciudad, semanas después, sobre el descubrimiento de los restos de don Aurelio, el caso se cerró con un alivio burocrático. La familia Vázquez, en la Ciudad de México, aterrorizada por las historias de brujería, renunció a cualquier derecho sobre la tierra maldita. La finca, comprada por una miseria y defendida con valentía, ahora era legal y espiritualmente de soledad. La vida continuó marcada por las estaciones y el crecimiento de los niños. Y entonces, la primavera siguiente, el ciclo de la vida se renovó de una manera que selló el destino de la granja para siempre. Sombra, la hembra, desapareció. Durante 5 días, el patio permaneció extrañamente vacío, sin su silueta vigilante. La noche caminaba en círculos, inquieta, aullando a las colinas con un tono de ansiosa expectación. Al 5.º día, al amanecer, Sombra regresó. Caminaba despacio, delgada, agotada, pero con un feroz brillo de orgullo en sus ojos rojos, y no vino sola. Tras ella, como pequeñas bolas de pelo negro con ojos azul lechoso, venían 3 cachorros. Eran torpes, gimoteaban y se tropezaban con sus enormes patas. Hilario y Soledad observaban desde el balcón, paralizados por la magnitud del gesto. Sombra siempre había guardado sus escondites en cuevas lejanas, lejos de los humanos, pero ahora llevaba a su camada al patio, a la sombra del establo, cerca de la casa. Decía, sin palabras, que este era el lugar más seguro del mundo. Confiaba más en la giganta y el anciano que en la soledad de las colinas. En los meses siguientes, los hijos de Soledad y los cachorros de Sombra crecieron juntos, separados solo por la invisible línea de respeto que Hilario había trazado. Mateo, Lucía y Rafael observaban fascinados los juegos bruscos de los pequeños nahuales, aprendiendo sobre la naturaleza depredadora y leal de esas criaturas. Mateo, ahora un niño de 13 años, comentó una vez: «Es como si fuéramos primos, mamá, primos de diferente sangre». Y era cierto, eran 2 familias de especies diferentes, unidas por la necesidad de sobrevivir en un mundo hostil. El tiempo, implacable como el sol, transcurría. Los años le llenaron el rostro de arrugas a Soledad y blanquearon el cabello de Hilario. La granja se convirtió en un oasis de estabilidad. Soledad comenzó a vender queso de cabra y productos de la huerta a los viajeros que dejaban ofrendas al borde del camino, creando un comercio peculiar y respetuoso. La leyenda de la bruja gigante y sus perros demoníacos mantenían a raya a los curiosos, asegurando una paz que ningún dinero podía comprar. En 1935, 10 años después de aquella primera noche de terror, Noite murió. No lo mató una bala ni veneno. El viejo guardián simplemente se echó junto al pozo en una tarde calurosa. Suspiró profundamente y nunca más despertó. Su corazón, cansado de tantas batallas y vigilias, se detuvo. El dolor de la pérdida lo sintió toda la familia, como si hubieran perdido a un patriarca. Hilario y Mateo, ya adulto, cavaron la tumba. Sombra permaneció junto al cuerpo de su compañero durante 3 días, negándose a comer, aullando a la luna con un lamento que destrozaba el corazón de cualquiera que lo oyera. Fue Soledad quien rompió el luto de la bestia. Una fría mañana salió, se acercó a Sombra y con su mano grande y callosa acarició el áspero pelaje de la hembra. «Lo sé», susurró con lágrimas en los ojos. «La soledad duele. Pero la vida continúa y tu familia aún te necesita. Te necesitamos». Sombra la miró, con esos ojos rojos llenos de antigua comprensión. Lamió la mano de Soledad una vez y se levantó para reanudar su vigilia. Vivió 2 años más, una guardiana implacable hasta el final, antes de unirse anoche bajo la tierra de Mezquite. Pero el legado no murió con ellos. De los 3 cachorros que Sombra había traído aquel día de primavera, 2 partieron hacia las montañas salvajes para reclamar sus propios territorios. Pero una hembra, a quien el pequeño Rafael había llamado Luna por una marca blanca en forma de media luna en su pecho, se quedó. Aceptó el liderazgo de Sombra y cuando su madre murió,
Luna ocupó su lugar en el porche, aullando hacia el desierto, advirtiendo a todos los espíritus y hombres que la granja seguía protegida. Muchos años después, en una noche clara de 1945, Soledad, ya una mujer de 51 años y cabello canoso, estaba sentada en el porche junto a Hilario, quien se acercaba a los 90, frágil como una rama seca, pero con una mente aguda como la obsidiana. El desierto se extendía ante ellos, plateado por la luz de la luna. La casa de piedra era sólida. El huerto rebosaba de fruta y en su interior se oían las risas de los nietos de Soledad. Mateo se había casado con una chica del pueblo vecino que, superando su miedo, se había instalado en la finca. Lucía administraba el negocio familiar. Rafael se había convertido en curandero, aprendiendo todos los secretos de Lindencito. Hilario: cuando compré este lugar por 5 pesos, dijo Soledad, con su voz ronca rompiendo el cómodo silencio, creí que había comprado mi muerte, creí que los nahuales devorarían a mis hijos. Hilario sonrió con los ojos cerrados, sintiendo la brisa nocturna, y pensé que moriría intentando hablar con ellos. Fue una apuesta tonta de un viejo tonto. No, corrigió Soledad, mirando la silueta de Luna, la nueva guardiana, que vigilaba la puerta. Vivimos, y vivimos bien. Se miró las manos, grandes y fuertes, manos que habían construido una vida de la nada y del miedo. Aprendí algo, Hilario, continuó. Decían que este lugar estaba maldito, que yo había comprado una maldición, pero descubrí que no compré tierras, ni piedras, ni maldiciones. Compré una oportunidad. La oportunidad de demostrar que el miedo no es el final del camino, que el respeto puede transformar incluso al diablo en un aliado. Hilario asintió lentamente. Tu abuela Itzel estaría orgullosa, gigante. Honraste tu sangre, restableciste el equilibrio. Donde había dolor y cadenas, ahora hay vida y libertad. Luna, al borde del desierto, alzó la cabeza y lanzó un aullido largo y potente a la luna llena. No era un sonido de hambre ni de ira, era un sonido de pertenencia. Un sonido que decía: aquí viven los fuertes, aquí vive la familia. Soledad Mendoza murió en su cama, anciana y rodeada de amor, muchos años después. Pero la leyenda de la granja perduró. Dicen que, aún hoy, si caminas por el desierto de 1900, Chihuahua, y encuentras las ruinas de una granja rodeada de mezquites, deberías detenerte a escuchar. Si tienes respeto en tu corazón y no guardas rencor, quizás, solo quizás, verás en las sombras 2 ojos rojos brillando, velando por el sueño de los justos, custodiando la memoria de una mujer gigante que tuvo el valor de transformar a sus monstruos en su familia. ¿Y tú? ¿Te imaginas una vida así, conviviendo con lo que más teme? La historia de Soledad nos enseña que a veces las bendiciones más profundas se disfrazan de pesadillas y que la verdadera seguridad no reside en muros ni armas, sino en la capacidad de comprender y respetar las fuerzas salvajes que nos rodean. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que enfrentarte a un miedo tan grande que, en lugar de destruirte, te transformó? ¿O has encontrado protección en el lugar más inesperado? Queremos leer tu historia. Si la aventura de Soledad, Hilario y los Guardianes de la Sombra te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Únete a esta familia que cree que, incluso en el desierto más implacable, el respeto puede hacer florecer la vida. Y no olvides compartir esta historia para que la valentía de Soledad nunca se olvide. Hasta la próxima.